¿Qué les parece? Para que sea más ameno. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Pues bueno, vamos a arrancar nosotros con estos dos capítulos, que es el precio de costo y ganancia y la cuota de ganancia. Hemos dicho justamente que la tasa de ganancia va a ser el elemento clave de una economía capitalista, ¿no? Hay un ambiente siempre, en todo momento, en el capitalismo, que los empresarios se preguntan, si invierto, ¿cuánto podré tener de ganancia, no? Y hay un montón de análisis que también hay desde la contabilidad y también es algo más sofisticado, como los análisis DuPont y todo eso, bueno, más sofisticados. Pero también, bueno, que también señala justamente ver la rentabilidad de las empresas. Acá, desde la crítica de la economía política, la tasa de ganancia va a ser ese indicador de rentabilidad y va a dar respuesta a esa necesidad que se estaba planteando ya en un capitalismo joven del siglo XIX, que buscaba justamente esa rentabilidad. Un capitalismo que todavía hasta la tercera década del siglo XX tenía esa respuesta no saldada plenamente. Tanto es así de que el mismo Keynes preguntaba justamente cómo le hacen ante esta incertidumbre que existe entre los capitalistas, cómo la van a resolver, porque del plato a la boca se cae la sopa, decía Keynes, ¿no? Quiere decir que, pues, ¿cómo le hacemos para saber si la inversión va a tener los rendimientos que estamos esperando? Porque nosotros, si hacemos esa inversión, tal vez no veamos el rendimiento, ¿no? Y justamente ya Marx había establecido este parámetro, pero justamente en un contexto de una economía capitalista global, una economía capitalista en donde se vea su desenvolvimiento y su desarrollo histórico. Entonces, justo es uno de los temas que vamos a hablar. Este tema se va a encontrar en el libro tercero. Son los primeros capítulos del libro tercero, el tomo 3 del Capital. ¿Qué tan relevante es este tomo? Pues bueno, nosotros habíamos hecho un breve repaso, brevísimo, nada más tomamos lo que nos iba nos iba a interesar y nos iba a ser útil para recordar para este curso. Bueno, nosotros en el primer tomo vimos justamente estos elementos de la producción, vimos la cuestión de la circulación simple de mercancías, un gran debate pedagógico que lanza Marx. ¿Por qué? Porque ya hacia la última tercera parte del siglo XIX, todas las escuelas, bueno, la principal escuela de pensamiento, la corriente marginalista o la corriente neoclásica o post-ricardiana, en ese momento ya daba por terminada la discusión del valor de las mercancías. Entonces, como toda la cuestión que en otro momento, en otros cursos han explicado, a lo que llevó el hecho de reconocer el trabajo como principal fuente de valor, pues bueno, deriva en múltiples reconocimientos, sobre todo de los trabajadores, y permite muchos movimientos obreros. Entonces, saltar de la teoría objetiva del valor, la teoría del valor-trabajo, a la teoría subjetiva del valor, en donde el valor lo está determinando el mercado a partir de las necesidades que se mezclan entre la oferta y la demanda, y todo lo que es la escuela marginalista, pues bueno, todo empieza a desarrollarse desde ahí, la escuela bancaria con la que va a discutir Marx, los neorricardianos y demás, y todo este conjunto de economistas que Marx va a denominar los economistas vulgares, porque ni siquiera van a poder continuar con el legado de Ricardo ni de Smith, ¿no? Sino lo van a vulgarizar. Y bueno, esta necesidad de no entrar en ese mismo terreno, en los precios directamente, sino en el valor, es justamente entrar a la discusión y darle su lugar a la economía como una ciencia que va a estudiar el valor de las mercancías. Y bueno, ya ese es el primer tomo, en donde vieron ustedes en Economía Política 1 y 2, justamente todo la producción, las características de la producción y demás. En el tomo segundo, Economía Política 3, pues bueno, se ve más el proceso de circulación, los circuitos y demás. Y ya para este tercer tomo, nosotros vamos a ver todo ese proceso global
en donde ya cada uno de los elementos como tasa de ganancia, no solamente lo vamos a ver desde el productor solito, sino lo vamos a ver justo desde el productor como dentro de la sociedad capitalista. Y no es que no se haya tocado antes, ustedes recordarán la idea de acumulación, la idea de los circuitos, pero aquí nosotros sí necesitamos establecer ese vínculo social del capitalista con los otros capitalistas para dar una definición de precios. Y aquí se va a empezar a construir justo esa definición de precios. Este primer, este primer capítulo va a hablar primero de lo que es el valor de la mercancía, la concepción de la mercancía. Volvemos a regresar en esa idea de la misma mercancía, en donde, si bien nosotros teníamos en los primeros cursos, que era perdón, ay, se desapareció, en donde, ¿sí ven la presentación? Donde dice Sí, valor de mercancía. Dice precio de costo, ¿no? sí, ese precio de costo. Es como una tablita, cuadrilla. H. A ver. Creo que... Ahí. Dice valor de la mercancía. Bueno, ahí queríamos estar. Aquí nosotros hablamos del valor de la mercancía justamente... Perdón. Está rarísimo eso. ¿Ya? ¿Valor de mercancía? Sí, profe. Anteriormente, nosotros en el tomo 1 principalmente, se veía el valor de la mercancía justamente como el capital realizado, se comita, igual al capital constante más el capital variable más el plusvalor. En este tomo 3 vamos a ver también este concepto, pero si nosotros recordamos, el tomo 3, al igual que el tomo 2, es una revisión del mismo de Engels, no es una versión acabada de Marx, y algunos elementos Engels en ocasiones cometen el errorcito de transformarlos un poquito y ya no hay tanta coherencia en la lectura del tomo 1 al tomo 3. Entonces, lo que vamos a tomar acá es justamente que el valor de la mercancía va a ser el concepto que Engels va a tratar de desarrollar. Primero, el concepto de valor de la mercancía va a ser algo equiparable al capital realizado, que teníamos como C comita, que no era más que la suma de constante, variable plus valor. Y aquí lo que necesitamos analizar es qué ocurre si a ese valor de la mercancía se le descuenta el plusvalor. Entonces, si nosotros descontamos el plusvalor, justo vamos a obtener aquellos elementos que van a generar aquellas magnitudes de valor que van a generar la posibilidad de la generación de plusvalor, que va a ser tanto el capital constante, como habíamos visto, o sea, se necesita la máquina, la materia prima, pero también el capital variable, es decir, la fuerza de trabajo, el trabajo vivo que puede ensamblar. En ocasiones este conceptito, esta idea cuesta mucho trabajo en los primeros semestres, cuando les planteo, imagínense el celular que tienen ustedes, la computadora que ustedes tienen enfrente, si ustedes ven, lo descomponen como materia prima y fuerza de trabajo, si ustedes le quitan después la fuerza de trabajo, ustedes nada más van a tener la materia prima. Van a tener la máquina, van a tener los componentes, van a tener los procesadores, pero no van a tener el celular. ¿Por qué? Porque el trabajo vivo es quien va a ensamblar ese celular. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos tanto las dos magnitudes, constante y variable, que al final de cuentas van a ser justamente lo que va a permitir la producción de estas mercancías. Por lo tanto,
tanto la suma del capital variable como capital variable como el capital constante, va a ser este valor de reposición de la mercancía. Es decir, que se tiene que estar reponiendo constantemente. El plusvalor puede tener altibajos, puede ser en ocasiones, en momentos en que sea cero, pero lo que no puede dejarse de reponer es tanto el capital constante como el capital variable para que pueda reproducirse el propio capital, el propio capitalismo como sistema. Entonces vemos que también el valor del capital desembolsado en los elementos de producción justo va a ser esa composición de constante más variable. Va a ser valor de capital desembolsado en los elementos de producción. Y es aquí en donde esos elementos desembolsados nosotros los utilizábamos si ustedes recordarán, en semestres anteriores. Te ponían los ejercicios de que había una C mayúscula. ¿Sí se alcanza a ver? Le estoy escribiendo la parte naranja superior. Sí, Sí, profesor. Sí, profe. Tenemos constante. Y este constante no era más que, perdón, este C mayúscula era el capital desembolsado, que no era más que el constante más el variable. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre aquí? Nosotros, para empezar a construir los precios, necesitamos darle otras dimensiones a estas categorías. Vemos, pues, que si nosotros le quitamos del valor de la mercancía, el plusvalor, solamente nos quedamos con el capital constante más el plusvalor. Y estos, en este momento, ya no lo vamos a analizar desde la perspectiva del valor, sino que además lo vamos a ver desde la producción y vamos a reconocer tanto el constante como el variable como el costo de producción y a su vez la suma del constante más el variable como el precio de costo. ¿De costo de qué? De producción. Entonces tenemos que finalmente ese conjunto de precios va a ser lo que se tiene que reponer de forma constante para que pueda reproducirse el propio capital. Se repone el precio de lo que ha costado al propio capitalista. Ojo, vamos a ver justo aquí hay un debate en la continuidad de lo que venimos trabajando en el tomo 1 con lo que ahora nos viene a plantear sobre todo Federico Engels, en donde ¿qué pasa entonces con esta C? Ah, bueno, esta C hablaba en términos de valor, ¿sí? Y ahora el precio de costo nos viene a hablar, sí, de estas magnitudes de valor, pero ahora va a considerar algo importante y se va a deber principalmente al papel que va a tener C. Aquí nosotros, hasta este momento, si en todas sus economías políticas, prácticamente se ha considerado el capital constante que se consume en todo, en su totalidad, en el primer ciclo de producción. Es decir, que el monto de 1,000,000 de pesos que vale o que tiene como valor una máquina se utiliza al 100% en un año. Pero como vemos, en la realidad no ocurre así. Lo que ocurre es que solamente se utiliza una parte proporcional, que es la depreciación. Algunos profesores les habrán hecho esa acotación, otros no, pero finalmente acá es donde ese elemento, en donde cuando nosotros vamos a utilizar en el capital constante solamente el porcentaje del consumo de capital constante, que lo vamos a representar con doble C, consumo de capital constante, solamente vamos a tomar ese porcentaje que se utilizó
¿sí? En el proceso de producción en ese periodo. Entonces, aquí ya tenemos solamente el consumo de capital constante y el capital variable, que finalmente va a ser el precio de costo. Esto, aquí Federico Engels no lo pule bien. Rosenberg lo que hace es el resumen, pero es importante señalarlo desde acá, porque cuando nosotros vamos a analizar justamente la transformación de valores a precios y después el capital comercial y después el capital financiero, sí necesitamos distinguir el precio de costo del capital, justamente del capital adelantado, que la teníamos como C mayúscula. De acá. Entonces decimos que no es igual. Y además aquí le va a dar otra connotación. C mayúscula, si ustedes identificaron en la lectura, también se va a referir como capital global, que es constante más variable. Nuevamente, en su relación, aquí idéntica, su relación de valor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, ahorita de todos modos nos arrancamos despacito con unos ejercicios, con unos ejemplos. Tenemos entonces que el costo de producción, ¿qué va a tomar? Valor de los elementos gastados, el capital productivo. Es decir, que si no se gastó el 100% del capital constante, no lo vamos a tomar al 100%. Para los ejercicios sí vamos a hacerlo, vamos a hacer el supuesto, pero ahora sí vamos a poner ese supuesto. Se supone que en ese capitalista para ese ejercicio se va a gastar el 100% del capital constante. Pero ojo, en la realidad no ocurre eso. En la realidad lo que se ocupa es un porcentaje de desgaste de la máquina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que le cuesta verdaderamente al capitalista la producción de mercancías. Una cosa va a ser el capital global, es decir, el monto total que ha hecho el capitalista, que es esta C mayúscula, igual al constante y variable. Y otra va a ser el precio de costo, que va a ser la parte proporcional del capital constante, que va a estar expresado en CC, consumo de capital constante, más el capital variable. Si ustedes se dan cuenta, evidentemente al ser esta parte proporcional, no van a ser idénticas, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros vamos a estar retomando. Entonces, aquí esta C mayúscula la vamos a poner como capital global y seguimos hablando en valores. Y aquí, precio de costo. Entonces, aquí, ¿cuál es el segundo elemento? Que en el caso de la reproducción de valor, reproducción del capital productivo, la designación de la parte de reposición de los elementos del capital productivo. Nosotros vamos a ver esta dimensión justamente de cuánto se está gastando en el precio de costo, cuánto se tiene que reponer, cuánto capital constante, cuánto capital variable. Por eso es importante dimensionarlos desde el precio de costo. Tercer elemento, el costo de producción contempla el gasto de capital y el gasto de la fuerza de trabajo, como mencionaba en A, remunerada y no remunerada. Esta última como gasto de capital. Cuando nosotros calculemos, por ejemplo, el capital comercial, vamos a estar retomando algunos elementos como gastos de operación, rentas y demás, para poder calcular el precio de costo de una mercancía. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Bueno, tenemos pues que, ¿cuál es, en el caso, digamos, el problema de Ricardo, el problema de la ganancia? Entonces, bueno, ambos coinciden, hay un precio de costo, hay un valor de capital global, constante, variable,
y un excedente, ¿no? Ya vimos en las sesiones anteriores cómo se resuelve el problema que se tiene con Ricardo, ¿no? Este precio que se designa, o cómo designa tanto Smith como Ricardo este excedente o esta ganancia, ¿no? Que le dan un porcentaje, tanto el constante como el variable, y a partir de ahí, ese porcentaje de desgaste o porcentaje de iniciativa que tiene el capitalista se le suma para que sea la ganancia. Entonces, en el caso en la economía vulgar, no existe plusvalía sino ganancia. ¿Cómo se entiende? Un incremento sobre los costos de producción, que esto les mencionaba, los porcentajes que se incrementan al constante el variable y se colocan al valor final de la mercancía. Y dos, un incremento del capital total desembolsado, como si fuera el precio que se tiene del mérito del capitalista. Justamente va a ser el debate que ya da por resuelto en el caso de Marx, en el tomo 1. El problema es que en este contexto la ganancia es, ya cuando se involucra en términos sociales, ya no va a ser tan simple analizarla, y sobre todo cuando ya hablamos de precios, ¿sí? Por lo pronto, lo que vamos a plantear, o lo que se va a plantear desde acá, es que la ganancia va a ser una forma transfigurada del plusvalor. Lo que Ricardo va a llamar esta ganancia va a ser lo que se ha descubierto desde este cuerpo teórico como plusvalor. ¿Qué va a pasar? Plusvalor, este trabajo excedente no remunerado, justamente va a ser esta expresión de la ganancia también, que va a estar asimilada por todos. Entonces, aquí el problema es que no se reconozca que exista la ganancia. Y en todos los economistas se reconoce que existe la ganancia. El problema es que en los diferentes cuerpos teóricos el origen de la ganancia es donde no hay consenso, y sobre todo desde la crítica a la economía política, en donde se plantea que surge del plusvalor como trabajo no remunerado. Entonces, dos elementos claves: la transfiguración de la plusvalía en ganancia consiste en que la plusvalía o el plusvalor, como resultado del capital variable, como lo hemos expuesto en las sesiones anteriores, se transforma en excedente de todo el capital desembolsado. Esto, vamos a verlo un poquito más adelante, ya lo hemos comentado. Y dos, como el valor solo se manifiesta en el valor de cambio, así la plusvalía solamente se va a manifestar en la ganancia. Es decir, que si no hay un excedente, no va a haber un plusvalor. No es que el plusvalor no exista, no, sino que cuando pasamos de la mercancía, voy a rayar aquí, esta idea de DM a D', en economía política 3 decíamos que aquí se va a producir, si hacemos la fórmula desarrollada, se encuentra P, se desarrolla justamente el proceso de producción excedente y demás, y justo si no puede haber un plusproducto, pero si no se vende, entonces no hay de excedente. No, en la fórmula de desarrollo se ve mejor. Tenemos D, M, P, M incrementada, que es M mayúscula más M minúscula. Perdón, aquí. Bueno, esto es rayita, ¿no? D incrementada, D mayúscula más D minúscula. Entonces, si aquí hay excedente, ¿sí? P y se coloca aquí, pero si no se llega a vender, entonces el plusvalor no se realiza, ¿sí? No se materializa en dinero incrementado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? En el proceso de comercialización en el capital mercantil, puede ocurrir que pueda venderse solamente la cantidad de D, que es la inversión inicial. Y ya con esto el capitalista se daría, que dé tablas, pero su finalidad es llegar a vender D minúscula, ¿sí? Si la D minúscula se vende al 100%, pues bueno, realizó
el 100% del plusvalor. Pero si no, si tuvo que estar jugando con el resto de sus competidores y tuvo que bajar, entonces el monto de plusvalor que se realiza baja. ¿Sí me explico? ¿A mí me Profe, puede repetir esa parte, profe? No me quedó muy claro, la verdad. Sí. Alguien también se había cruzado un poquito. yo nada más, entonces, ¿la competencia influye en la plusvalía? O sea, viéndolo así. Sí. Va a influir en el plusvalor y la cantidad de plusvalor que se va a realizar. Eso es a donde se quiere llegar en esta unidad. Cuando nosotros analizábamos solamente al capitalista solito, pues veíamos siempre un plusvalor que se estaba realizando. Y justo, ¿qué pasa ahora cuando ya lo incorporamos con el resto de los capitalistas? Pues resulta ser de que pues, va a haber competencia. Y en esa competencia entre capitalistas, pues algunos van a realizar más plusvalor, otro más, y eso justamente va a ser lo que va a configurar lo que cada uno va a ganar como ganancia, pero también va a definir la tasa media de ganancia y a su vez los precios. Por eso esa construcción va a ser muy importante. Sobre la primera duda, tenemos nosotros que justo en el proceso de producción tenemos que el dinero se transforma en mercancía, se transforma esta mercancía en fuerza de trabajo, medios de producción, pasaba por el proceso productivo, que posteriormente elaboraba producto y plusproducto. El producto que estamos expresando con M mayúscula es igual al monto de las mercancías que intervienen en el proceso productivo. Es decir, a lo que tenemos acá como capital global, ¿sí? Más, ¿por qué como capital global? Bueno, porque aquí está tanto el constante como el variable para el proceso productivo. Y tenemos acá una M minúscula que surge del proceso de producción, en donde elaboramos este producto equiparable al constante y al variable, más un plusproducto, que es PB. No es que se elabore la ganancia per se y el dinero brote en el proceso de producción. En el proceso de producción lo que va a votar van a ser el conjunto de mercancías excedentarias no remuneradas a los trabajadores. Pero algo muy importante es que el trabajo vivo, o sea, aquí está la conjunción, el metabolismo del trabajo vivo con el trabajo muerto, que permiten esa M. Bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, sí, sí. Cuando queremos, ahora sí que toda empresa, Huawei, Mac, Ford, todas aquellas empresas productivas, no son millonarios los dueños porque tengan en el stock este conjunto de mercancías. Son capitalistas porque transforman este conjunto de mercancías que se elaboró con este proceso de producción en dinero. ¿En qué dinero? Pues bueno, a todos los inversionistas les dijeron que iba a regresar su inversión más un excedente, que es D minúscula. Pero en este proceso de producción en su conjunto, hemos visto en Economía Política 3 que se debía a 3 circuitos. El que estaba aquí dentro del proceso de producción era el circuito del capital productivo. El que está desde el dinero hasta dinero incrementado es el capital dinerario o global. Bueno, que es a su vez el global. Y el tercero, que se encuentra justamente aquí, en donde las mercancías se tienen que vender para realizar el plusvalor, decíamos que era el capital mercantil. Entonces, ¿qué pasa acá?
Ya en el proceso productivo se enfrentan con N capitalistas. Son un montón. Y entonces en la competencia del mismo producto, algunos van a tener que competir para que se les venda, justamente bajando los precios o bajando el valor. En este caso, hablemos de valor, bajando el valor del producto. ¿Qué pasa cuando bajas el valor del producto? Cuando bajas el valor del producto, no puedes bajar desde los salarios, digo, del producto ya hecho. Ya tienes la computadora. Tu productor, tú eres Mac o tú eres Huawei, vas a tener que competir con Apple y resulta ser de que el único mecanismo que tienes sobre los celulares ya producidos es bajar el valor. ¿Cuál es el tope para bajar el valor? ¿Cuál tope creen que tienen? En donde puedes pagar tus costos fijos. Exacto. Bueno, En donde la inversión, al menos puedas recuperar la inversión, que es esta, que está acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir en términos de valor? Que lo que van a sacrificar los capitalistas va a ser el plusvalor. Este plusvalor justamente lo va a poder, lo va a tener que sacrificar en una competencia si desea bajar el valor de las mercancías para poder producirlo. No quiere decir que per se bajen. Esto se llega a dar en un proceso de competencia. Y vamos a ver que este valor en términos sociales no se va a perder, se va a distribuir entre los capitalistas. Por lo pronto, lo que nos interesa para entender el concepto es que este capitalista puede reducir este D minúscula o este excedente, o lo que es decir, puede reducir, justamente contraer, sacrificar la realización del plusvalor. Va a decir, bueno, ni modo, la producción de este celular me salió, por decir un número, 3,000, 2,000 es materia prima, fuerza de trabajo, bienes de capital incorporados en este celular y 1,000 eran excedente. Entonces, pues bueno, era plusvalor que eran para mí, pero pues, para que se vendan todos, pues voy a bajarle 500 pesos, órale, van 2,500. Y ya contrajo ese plusvalor, lo pudo contraer a 500 pesos, la mitad, y eso le va a permitir poder deshacerse de la mayor cantidad de celulares. ¿Cómo lo vemos desde acá? Dice, como el valor solo se manifiesta en el valor de cambio, así la plusvalía solo se manifiesta en la ganancia. ¿Sí? La plusvalía se manifiesta en eso que concebimos como ganancia cuando vemos que, bueno, cuánto se obtuvo en el proceso de producción, en este ejercicio, donde aquí invertiste, por ejemplo, con el ejemplo de los celulares, 2,000, aquí vas a obtener 1,000 de excedente, 2,000 de la inversión. Al final, tú pretendías realizar 3,000, ¿sí? Pero, justo en el proceso de intercambio, pues bueno, vamos a tener que contraer 500, sacrificar del plusvalor para que tengamos el valor de 2,500. Entonces, en este caso, el excedente era 1,000 o la ganancia era 1,000 y aquí son 500. Esto que aparece como ganancia no es más que el plusvalor, ¿sí? Que en el proceso ya de intercambio, ya no hablamos de mercancía, ya no hablamos de tiempo de trabajo, ya no hablamos del trabajo concreto, ya hablamos de dinero. Entonces el dinero tiene la otra categoría en el mercado que viene siendo la ganancia, ya no tanto plusvalor, y es ahí donde vemos la discusión con los clásicos y decimos, no es ganancia en abstracto, no, es una mutación del plusvalor que proviene de lo, como habíamos dicho, del tiempo de trabajo excedente, del tiempo de trabajo no remunerado, del trabajo no remunerado, del plus producto, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Sí, profesor, ya me quedó claro. Muchas gracias. No, no te preocupes.
pero en general, Profe, sí, yo tengo dime. una duda. Entonces, o sea, siempre puede cambiar el plusvalor. O sea, ¿qué determina que cambie? O sea, la competencia y así, pero, o sea, entonces, sí, por ejemplo, hay eso de ganancia de 1000, o sea, no siempre va a ser 1000. O sea, no, siempre depende de cuánto se vende. O sea, no hay como un trabajo excedente como que ya determinado por el trabajo que se realizó. A eso me refiero. Hay una categoría social, porque al final de cuentas, estos 500 que para este ejemplo está perdiendo este capitalista, otro capitalista lo está dando en 3,500. ¿Me explico? Ajá. Entonces, ahí, cuando nosotros vayamos a ver en las siguientes sesiones, lo que nos interesa es que quede claro que no es que se va a perder ese plusvalor, esos 500, sino se van a redistribuir. Se van a redistribuir y un elemento importante va a ser la cuestión tecnológica. La tecnología y el número, bueno, y junto con la interacción de la competencia, va a permitir una redistribución de este plusvalor. Por ejemplo, los que van a tener mayor innovación científica tecnológica en el proceso productivo, ellos no van a generar mayor plusvalor porque su composición orgánica es muy alta y quiere decir que su desplazamiento de trabajo muerto, perdón, vivo por el trabajo muerto es mayor. Esos sectores no producen mucho valor ni mucho plusvalor, pero el hecho de que tenga la innovación científica tecnológica les permite producir una mayor cantidad de mercancías que en el mercado finalmente se están colocando con esa ventaja, pero además con otra, que es una ventaja social, que el valor de la mercancía está determinado socialmente, ¿sí me explico? Y aquí hay un punto similar, pero visto con distinta óptica. El mercado es una construcción social, es una categoría social, en donde pueden ser los marginalistas, la escuela del bienestar, los neoclásicos, pero todos reconocen ese mercado. Aquí lo que no reconocen es la naturaleza de la sociedad y de los agentes de la sociedad y del mercado. Pero acá, en esa sociedad, justamente como se estipulan y se establece los precios de esas mercancías, pues evidentemente esos precios de mercancías van a ser con la media de la innovación científica tecnológica. Entonces, aquel sector que tenía mayor innovación va a tener una ventaja que la va a aprovechar muchísimo. ¿Y qué va a pasar ahí? Se va a dar esa transferencia de plusvalor en la medida en que él va a darlo a un precio por encima del valor que él genera por esta innovación. Pero eso lo vamos a ver, yo creo que en 2 semanitas lo vamos a estar tocando. Pero lo que justamente respondiendo a la pregunta de Daniela, en ocasiones el capitalista individual no va a poder realizar el plusvalor que generó, pero ese plusvalor en términos sociales sí se va a realizar. ¿Sí me explico? Profe, a mí me surgió una duda de lo que acaba de comentar. Dime, dime. Entonces, este plusvalor o de un sector, o sea, quiero entender entonces que, o sea, si hay una transferencia de plusvalor, de como lo vimos, ¿no? De que si un teléfono se vende en 2000, bueno, entre 2500, o sí va a haber uno que se vende en 3500, ¿no? O Sí. sea, para esta predeterminación. A lo que voy, esto también existe, por decirlo así, entre los sectores de la industria, ok, Sí. O sea, de hecho, el estudio que vamos a ver o los análisis que vamos a hacer sobre las ramas. Bueno, una industria sobre la producción de una rama, ¿no? Ese es, digamos, el requisito. Y ya después, entre ramas, entre sectores, ya se va a dar cuando el sector comercial se apropie de un sector del plusvalor o de una parte del plusvalor para poder vender la mercancía. ¿Por qué? Porque, bueno, el productor no es vendedor. El productor elabora en esta división del trabajo dentro del capitalismo, el productor
produce y va a buscar justamente otro sector de capitalistas que ejecuten la venta. Y en ese proceso va a tener que ceder el capital productivo una parte de su plusvalor. O sea, y ahí ya vemos que hay una transferencia entre sectores de plusvalor. O sea, no solamente va a ser entre ramas, intrarramas, sino entre sectores. ¿Sí me explico? Que eso, si nos da tiempo, lo estaremos viendo en las últimas sesiones, que es el capital comercial. Gracias, profe. No, ¿de qué? Gracias a ti, Ricardo. Hasta acá, ¿alguna duda, comentario? ¿Sí, no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El plusvalor es presentado como el movimiento de todo el capital, el plusvalor se va a presentar justamente como la ganancia, su forma dineraria, y lo que tenemos que remarcar, lo que se remarca acá, que no es otra cosa que este excedente, este trabajo no remunerado de los trabajadores, que es una forma tergiversada, transfigurada, la ganancia es una forma transfigurada del plusvalor. Entonces, aquí, pues, ¿qué estamos analizando? Nosotros estamos analizando y vemos justamente que si analizamos lo que Ricardo y los clásicos llamaban como esta ganancia, vemos justo en el ejercicio, bueno, en el ejemplo numérico, que el valor de la mercancía igual al constante más variable más plusvalor no es más que el precio de costo más el plusvalor. O sea, ¿qué quiere decir? Que justamente si quitamos ese plusvalor, vemos que el capital constante y el capital variable justamente van a configurar eso que hemos mencionado, el precio de costo, y lo que se está generando nuevo desde esta categoría, desde la producción, va a ser el plusvalor. Cuando nosotros vemos desde la perspectiva de valor mercantil, ese precio de costo, que es la parte porcentual del capital constante utilizado, más el capital variable, vemos que se presenta con una forma transfigurada, que va a ser la ganancia, y la ganancia no es más que ese plusvalor. Dice Rosenberg, citando a Marx, así presentada como vástago del capital global desembolsado, la plusvalía reviste la forma transfigurada de la ganancia. Por tanto, una suma de valor es capital porque se invierte para generar ganancia. O se obtiene una ganancia porque una suma de valor se emplea como capital. Entonces, aquí tenemos en este debate resuelto justo estos elementos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, ninguna. Vamos a hacer un breve ejemplito. Tenemos acá. ¿Sí se alcanza a ver la tabla de Excel? Sí, profe. Sí. Bueno, aquí en la tabla de Excel tenemos algunas, primero explico las columnas. La columna B, que es CD, va a ser igual a capital desembolsado. Capital desembolsado, ustedes recuerden, va a ser la suma de capital constante más el capital variable, que es lo que el capital global va a estar desembolsando para la producción en general. Que lo va a distribuir principalmente al capital constante, que es C minúscula, el capital variable, que es V, pero hay que recordar que el capital variable no es más que el producto del número de trabajadores que está expresado con L por los salarios promedios que se están destinando a esos trabajadores. Ese va a ser el monto total del capital variable en términos numéricos, ¿sí? Vemos que también otro elemento, bueno, siendo así en la columna E es L y F es los salarios. En la columna G vemos la tasa de plusvalor. La tasa de plusvalor no es más que el plusvalor entre el capital variable. La columna H va a ser la composición orgánica. La composición orgánica va a ser la relación entre trabajo
muerto entre trabajo vivo o lo que es capital constante entre el capital variable, lo que nos va a decir qué tanto se está haciendo uso de innovación tecnológica. La columna I va a ser el plusvalor bruto. Nosotros ya teniendo la tasa de plusvalor, y de hecho, si despejamos la fórmula de tasa de plusvalor, nosotros obtenemos que para obtener el plusvalor, multiplicamos tasa de plusvalor por capital variable, ¿sí? Después vamos a meter como nuevo elemento CC, que va a ser el capital constante consumido, ¿sí? Si bien hay un capital constante en el cual se invierte, se compra la máquina, solamente se utiliza un porcentaje de ese capital constante. Entonces, ese capital constante o ese porcentaje de capital constante lo vamos a denominar capital constante consumido. C mayúscula, ahí vemos despuesito si son muchas Cs, quitamos una. Va a ser el capital global, que no va a ser más que la suma concreta del capital constante más el capital variable. Si ustedes se dan cuenta, el capital global va a ser igual al capital desembolsado. Aquí la regla va a ser esa. ¿Y qué va a pasar? Para el precio de costo no es más que el capital constante consumido, que es CC, más el capital variable. ¿Aquí hay alguna duda? ¿Sí? ¿No? No, ninguna, profe. Y No, profe. aquí vamos a tomarlo así, si bien Engels y Rosenberg lo retoman como C más B, nosotros sí vamos a hacer esa acotación que no es C 100% el capital constante, sino es el capital constante consumido. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia entre el precio de costo y el valor realizado. El valor realizado, que es C comita, ya es el valor íntegro del capital constante más el capital variable más el plusvalor. Si ahorita vemos justo en el ejercicio. Y justo vemos el valor mercantil. El valor mercantil va a ser justamente el precio de costo, que no va a ser más el capital constante consumido más el capital variable, más el plusvalor, ¿sí? Y eso va a ser el valor mercantil del producto, que si se dan cuenta va a ser distinto al valor realizado, ¿sí? Bueno, ya hasta aquí, ¿hay alguna duda? Perdón, No, profe, profe, es todo bien. ¿el valor mercantil es el precio de costo más qué? Más el capital variable. Ok, Perdón, gracias. precio de costo es más el plusvalor, perdón. Precio de costo más plusvalor. Gracias. Y acá tenemos, voy a cerrarlo un poquito acá, el trabajo necesario, que aquí, sobre todo para tasa de ganancia, pero aquí lo explico. Trabajo necesario, trabajo excedente. El trabajo excedente se va a obtener al igual que el plusvalor, va a ser multiplicando la tasa de plusvalor. Si ustedes recordan, la tasa de plusvalor es igual a la tasa de explotación. Entonces, tanto se aplica en términos de valores como también se aplica en términos de tiempo. Entonces, el tiempo de trabajo excedente lo podemos obtener multiplicando por la tasa de explotación por el tiempo de trabajo necesario. Y bueno, aquí ponemos la tasa de explotación nuevamente o tasa de plusvalor. Y la jornada laboral nos va a dar justamente la suma de tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, profe, ninguna. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente en la columna L, calcular justo lo que son los precios de costo. Y la columna N, que van a ser el valor de la mercancía, el valor mercantil, ¿sí? Nosotros tenemos para el primer ejercicio, para el primer ejemplo, que hay un capital desembolsado. Es un capitalista que tiene un monto de 10,000, que va a desembolsar 8,000 al capital constante
va a destinar 2,000 al capital variable. ¿Cómo? Contratando 20 trabajadores con un salario de 100 unidades a cada uno. Entonces, en este momento hay una tasa de plusvalor igual a 1. Nosotros, bueno, esta la vamos a fijar de forma arbitraria prácticamente siempre. Y bajo la combinación del capital constante en relación al capital variable, vemos que hay una composición orgánica igual a 4. En la columna I hemos calculado el plusvalor multiplicando justo la tasa de plusvalor por el capital variable, ¿sí? Y nos da el valor de 2,000. Ahora viene lo que estamos incorporando en esta unidad. En esta unidad vamos a incorporar el capital constante consumido. Aquí vamos a utilizar, o en este ciclo de producción, se está utilizando solamente 2,000 de los 8,000 que se tienen en el capital constante. ¿Sí me explico? No se utiliza el 100% para este ejemplo. ¿Sí? Entonces, solamente se utiliza el capital constante de 2,000. ¿Sí? Vemos ahora que el capital global, la suma del constante más variable, va a ser igual a 10,000. ¿Por qué? Porque el capital constante en su totalidad es de 8,000 y el capital variable es de 2,000. 8,000 más 2,000 es igual a 10,000. Pero ¿qué pasa? Con el precio de costo, justo tenemos que, como vamos a utilizar solamente lo que se utilizó, o más bien vamos a analizar desde lo que se utilizó en el capital constante, vemos que, o contemplamos que el consumo de capital constante solamente es de 2,000. Entonces, 2,000 más el capital variable, que son otros 2,000, nos dan un valor de precio de costo de 4,000. ¿Sí me explico? Hay una diferencia entre el capital global y el precio de costo. El capital global va a contemplar en su totalidad todo el capital desembolsado. El precio de costo solamente va a contemplar, como bien lo mencionábamos en la descripción, solo lo que se ha utilizado en ese ciclo de producción. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, ninguna. Bueno, ¿qué pasa ya cuando lo vemos en términos de valor realizado y valor mercantil? Para el valor realizado, nosotros vamos a contemplar todas las magnitudes al 100%. Es decir, el capital constante, más el capital variable, más el plusvalor. Entonces, justo acá, nosotros vamos a contemplar 8,000 en constante, 2,000 en variable y 2,000 en plusvalor. Pero, en el caso del valor mercantil, solamente vamos a ocupar el precio de costo más el plusvalor. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a contemplar ese precio de costo que nos da 4,000, porque solamente se utilizó 2,000 de capital constante, más los 2,000 de capital variable, y la producción de ese plusvalor, que son de 2,000. Si nos damos cuenta, hay una diferencia entre valor realizado y el valor mercantil. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, profe, perdón. Sí, profe. En el segundo ejemplo, por ejemplo, acá ya tenemos un capital desembolsado de 2,000. El capital variable sabemos que es producto de Son 40. de trabajadores por salarios, es igual, 40, muy bien. La tasa de plusvalor la damos de forma arbitraria, en este caso, ya después la calcularemos, pero la composición orgánica va a ser el constante en relación al variable, que es constante. Es 4, ¿no? Es igual a 4, casi todos son 4, nada más dice de bote pronto, y el plusvalor va a ser justo esta tasa de plusvalor, 1 por el capital variable.
Entonces nos va a dar igual a 40. Otro dato arbitrario va a ser justamente el consumo de capital constante. Aquí vamos a suponer, para los siguientes ejemplos, vamos a suponer que el capital constante se consume al 100%. En todos, casi en todos los ejemplos, salvo la última unidad. ¿Sí me explico? Entonces, de aquí, el supuesto es que el se consume al 100%. Del ciclo de producción. ¿Sí me explico? Esto es con la idea de poder no generar más enrollitos, porque prácticamente lo utilizamos más en términos, digamos, parciales, no el 100% en la última unidad. Entonces, el supuesto es de que el capital constante se consuma al 100% en el ciclo de producción. Entonces, el capital constante aquí es 160, el variable 40, y el consumo de capital constante consumido va a ser, el capital constante consumido va a ser 160. Y... Serían 200, ¿no? Exacto, el capital global va a ser 200, y el precio de costo, como se consumió el 100% del capital constante, va a ser igual a 200, porque va a ser 160 más 40. El valor realizado, entonces, va a ser justamente 240, que es la suma entre 160, 40 más 40, y el valor de la mercancía, o el valor mercantil, igual va a ser 240. Porque el precio de costo va a ser 200, más el excedente va a ser igual a 40. ¿Sí? Aquí, aquí no nos metemos mucho. Ahorita que hablamos de tasa de ganancia, vamos a comentar esta segunda parte. Ahora bien, tenemos el segundo ejemplo. Tenemos el capital variable, que va a estar, tenemos un capital desembolsado de 400, 300 se va al capital constante, se contratan 30 trabajadores a un salario de 10, al final nos da un valor de, no, aquí está mal. 300. Sí. Ajá, es que No serían sería 100. 300. Sí, aquí está mal, Ahí es 10 por 10, ¿no? 10 por 10. Aquí está mal. Entonces, para 100, y la composición orgánica creo que se mantiene igual, ¿no? Entonces, esta composición orgánica, constante entre el variable, 3. Ajá. a 3. El capital global, aquí igual, tenemos que el consumo de capital constante es el 100%, y el capital global va a ser igual, ¿no? Constante más variable. Entonces, van a ser el 400, y el precio de costo, como fue 300 el capital constante consumido más 100 del variable, va a ser 400. ¿Sí? El capital realizado es constante más variable más Son 500. su valor van a ser igual. A 600. No, estoy... sí, porque la tasa No, de sí, está bien, sí. tasa de Son plusvalor 200. es de 200. Entonces, acá tenemos el valor mercantil. Igual, tenemos el precio de costo 400 más el plusvalor, que van a ser los 200. Entonces va a ser igual 600. Y el último ejemplo, el capital variable. Tenemos
100 trabajadores a un salario de 10, nos da un valor de 1,000. Tenemos un capital desembolsado de 5,000, 4,000 la constante, 1,000 la variable. Tenemos una tasa de plusvalor a 5, una composición orgánica De 4. ¿no? Igual. Y tenemos justo un capital global que como el 100%, el consumo de capital constante se toma como el 100%, perdón, el capital constante más el capital variable va a ser igual a 5,000. Son 5,000. Y justo el precio de costo va a ser igual a 5,000. Capital constante consumido va a ser 4,000 más el capital variable 1,000, son 5,000. El capital realizado, que va a Son ser 10,000. constante más variable más este plusvalor de 5,000, son 10,000. El valor mercantil, que es igual al precio de costo, 5,000, más el plusvalor 5,000, va a ser igual 10,000. ¿Sí? Entonces, no es gran, el concepto no es, digamos, un gran elemento, pero sí nos permite plantear una diferencia entre los clásicos. Los clásicos planteaban finalmente que es un precio que se le da justamente a la inversión. Y aquí lo que se dice, bueno, ese precio de costo, al final de cuentas, es una magnitud de valor que va a generar justamente la generación de un excedente. Pero con la acotación, a diferencia del capital global, es que el precio de costo va a considerar solamente lo que se está utilizando en el proceso de producción. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? No, profe. No, profe, todo bien. Profe, ya pensándolo, digo, en un poco de términos, o sea, por ejemplo, por decir algo, en el INEGI, esta parte del capital consumido, bueno, del constante, lo podríamos ver como la amortización. En INEGI está consumo de Perdón, capital fijo, eso, consumo, exactamente. que justamente es lo que hace INEGI es juntar, en teoría, todas las depreciaciones, todos los registros contables de depreciación, para justamente tener el dato estandarizado a nivel nacional. Entonces, de hecho, cuando calculemos la tasa de ganancia, vamos a utilizar para el capital constante el consumo de capital fijo. Ok, gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Pues, rapidísimo, comentamos igual ya lo que viene siendo esta unidad, bueno, este capítulo 2, ya en la siguiente sesión damos entramos con la explicación de los ejemplos. Ya una vez establecido el precio de costo y ver la diferencia entre el capital global, lo que nosotros queremos es justamente ver la tasa de ganancia. Justo, ¿cuál es la finalidad que va a tener el capitalista? Pues bueno, el capitalista va a producir para obtener un excedente y para ello va a adelantar un monto de inversión, que es el capital global, para producir ese excedente. Y justo va a adelantar en condiciones de producción del trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Imagínense ustedes que son los que van a invertir, tienen una cantidad extraordinaria de dinero que van a invertir en este momento para desembolsar en capital global, medios de producción, materias primas y fuerza de trabajo. Y ustedes están parados en un horizonte que necesitan ver cuánto va a ser la rentabilidad que van a tener sobre la inversión que están generando. Por lo tanto, vamos a ver que para eso necesitamos ver cuánto vas a invertir en total para saber cuánto va a ser tu rendimiento. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En términos generales, la tasa de ganancia no va a ser más que esta estimación de porcentaje de excedente, porcentaje de ganancia que se obtiene a partir de la inversión en el capital global. ¿A qué nos referimos?
que la tasa de ganancia va a ser igual a la división del plusvalor, que es el excedente, entre el total que se ha invertido, que es el capital global. Es decir, la suma total del capital constante más el capital variable. Hay un debate que tiene Marx con Ricardo y algunos clásicos, entre ellos Smith, porque ellos consideran, de una forma muy chistosa, porque consideraban que, bueno, la tasa de ganancia se considera solamente desde el trabajo, es decir, solamente contemplando el excedente en relación al capital variable. Y entre esas, es muy chistoso porque no reconocen que el excedente lo genera el trabajador, pero sí para la ganancia tienen o pretenden analizarlo desde el capital variable. Pero en fin, en estas dos mediciones, dice Marx, son distintas. ¿Por qué? Porque el elemento que puede sonar muy burdo y muy simple, insisto, en la producción de un celular, si lo descomponemos y ponemos trabajo, máquinas, materias primas, si nosotros quitamos trabajo, solamente tenemos la máquina y las materias primas para la elaboración del celular, pero no tenemos el celular porque no hay nadie quien lo ensamble. Y también del otro lado, si nosotros quitamos máquinas y materias primas para la elaboración del celular, solamente tenemos trabajo. ¿Y trabajo sobre qué? O sea, no se ha materializado porque podemos ver que hace pantomima el trabajador, pero sin máquinas, sin materias primas, no tiene nada que cosificar y que transformar. Por eso es muy importante justo que se consideren todos los elementos en la generación de valor, porque en la generación de valor también es la transformación y producción de valor. Entonces, expresan, si hay quienes quieran analizar la tasa de ganancia desde solamente contemplar el trabajo, están midiendo la explotación, pero no están midiendo la tasa de ganancia. La tasa de ganancia debe de ser medida sobre la inversión total que se ha hecho por parte del capitalista y su excedente, que está expresado acá. ¿Sí? Vemos entonces que esta tasa de ganancia va a medir el plusvalor obtenido del capital global, o sea, de su totalidad del capital anticipado y que se ha consumido, ¿sí me explico? Por eso cuando miramos justo la tasa de ganancia, vamos a medir la tasa de ganancia, pero sobre el capital que se ha consumido, no sobre el que se ha adelantado. Entonces tenemos que justo esta relación plusvalor entre el capital constante más el capital variable va a expresar el grado de valorización de todo el capital desembolsado y consumido en ese ciclo de producción. El capitalista tendría esa información de que si en ese momento decide invertir cierta cantidad, hay en ese momento la expectativa de una tasa de ganancia que se está moviendo de cierta forma, que le puede ser atractiva o no le puede ser atractiva, pero en términos, pero ya le da un panorama. Ojo, estas tasas de ganancia, pues evidentemente no te van a decir a futuro cómo está, te va a dar nada más el horizonte, no te va a leer la bola de cristal, pero por ejemplo, cuando es el análisis de las crisis, la crisis del año pasado, Michael Roberts decía, bueno, es que la tasa de ganancia está cayendo constantemente y eso nos puede dar un indicio de que vamos a llegar a una crisis. ¿Por qué? Porque se está invirtiendo menos y la rentabilidad que se está obteniendo es menor. Y si a eso le metes otros elementos de análisis, pues te puede dar justamente un arma muy poderosa para el análisis de los ciclos económicos. Bueno, entonces, ¿por qué lo utilizamos? Justamente el plusvalor en relación al capital constante y el capital variable, porque nos van a mostrar justo este metabolismo del trabajo presente y trabajo pasado en la generación del excedente. Hasta aquí, paramos este concepto de tasa de ganancia. Vamos a ver la siguiente sesión, justo unos ejemplos de tasa de ganancia, y vamos a ver cómo va a influir también la jornada de trabajo, la tasa de explotación y la composición orgánica en la propia tasa de ganancia.
¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, ninguna. Bueno, No, todo bien. cualquier duda, háganmela saber, etcétera, para ver si hacemos algo para corregir y demás. Tal vez me vaya muy rápido, y muy atropellado para tratar de abarcar todos los temas. Las participaciones, es un elemento, bueno, es un porcentaje muy grande de la evaluación, entonces